¿Un nazi puede morir siendo un marxista revolucionario? Joe Baxter era hijo de una familia de inmigrantes irlandeses. Como vos. Como yo. Era medio rubiecito ahí, blanquito. Nació en 1940 y se crió en un tiempo de efervescencia política. Surgimiento del peronismo, la caída del mismo, la revolución libertadora. Es así que un joven adolescente, Joe Baxter, ingresa en las filas del movimiento nacionalista Tacuara. El movimiento nacionalista Tacuara fue una organización de extrema derecha nazi antisemita que consideraba que había que impulsar una revolución nacionalista en Argentina, liderada por Alberto Ezcurra Uriburu, descendiente al mismo tiempo de la familia Uriburu y también de la mujer de Rosas. Inspirados por las enseñanzas del padre Julio Mainville, uno de los principales intelectuales del antisemitismo en Argentina. Estoy pensando que es como el sueño húmedo de Santiago Cunio. Los jóvenes tacuaristas se lanzaron a llevar adelante su lucha contra el poder del judaísmo internacional. En un poema que escribió el propio Joe Baxter, hablaba justamente del crimen de Nuremberg. Hijos de puta. O sea, de cómo los héroes de la lucha por la civilización, los últimos defensores, habían sido atacados por los mercaderes. Los tacuaristas formaron un imaginario según el cual, en Argentina, el poder estaba en manos, por un lado, de los mercaderes judíos y por el otro, de los comunistas, que eran en realidad una herramienta de los judíos. Desde la perspectiva de Tacuara, los judíos, dueños de las empresas, no lo puedo decir en serio, los judíos, dueños de las empresas y del poder financiero internacional, impulsaban un plan de hambre, desigualdad y miseria en la población, con el objetivo de provocar una revolución comunista, también liderada por los judíos, para así implantar una dictadura judía a nivel mundial. Como que no han innovado mucho igual en el discurso. En 1958, en medio del debate laica o libre, los tacuaristas publican un comunicado y dicen: observen las listas de los candidatos del Partido Comunista y observarán que muchos de sus apellidos no son precisamente católicos. Los jóvenes tacuaristas entonces se reunían a tener acciones de choque, de movilización en favor de la educación libre, que era la educación católica, fuera del adoctrinamiento estatal. Claramente ellos no estaban adoctrinados, ¿no? No, para nada. La cuestión es que en esas movilizaciones se agarraban a las trompadas con los miembros de la comunidad judía y con los jóvenes militantes de la Federación Juvenil Comunista. Pero además tuvieron una gran militancia en distintos colegios para propagar las ideas de los tacuaristas. En cierta ocasión, Joe Baxter participó de una muestra de cine polaco. Esta muestra de cine polaco tenía el objetivo justamente de mostrar las producciones cinematográficas del país que quedaba en el bloque del este. La cuestión es que se iba a proyectar una película en la que... Esto va a ser largo, les pido disculpas. Se iba a proyectar una película en la que se mostraba el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Así que la película, que era claramente una película polaca de denuncia de las atrocidades del nazismo, empezaba con una muestra, así, una secuencia de la invasión nazi a Polonia y cómo las fuerzas alemanas ingresaban en la ciudad de Danzig. Yo me imagino a en Joe medio de la película, alguien empezó a aplaudir y gritar desaforadamente. Tuvieron que parar la película, prender las luces y descubrieron que era Joe Baxter.
Ese era el joven Joe Baxter. Tacuara se convirtió en una de las fuerzas que participaba de las riñas callejeras, una de las fuerzas que se movilizó para protestar contra la captura de Adolf Eichmann. Es tan fácil condenar a Adolf Eichmann. ¿Por qué? ¿Por qué? No, a ver, claramente Frondizi era un lacayo de Israel. ¡Viva Eichmann! Salían a gritar en las movilizaciones: ¡viva Franco! ¡Viva la Argentina! ¡Viva Eichmann! ¡Mueran los bolches! ¡Abajo los judíos! Sí. Y cosas por el estilo. Y bueno, participaron de choques violentos. Ahora el tema es que en Tacuara había dos grandes líneas. El principal líder era Alberto Ezcurra Uriburu, que consideraba que eventualmente los miembros de las Fuerzas Armadas iban a impulsar una revolución nacionalista mediante un golpe de Estado, y Tacuara se pondría a la cabeza. Joe Baxter no la veía tan así. Uno de los grandes problemas que tenían era que claramente estaban en 1960 y el mundo estaba hablando de otras cosas, mientras ellos flasheaban que de alguna manera Era había 1920. que volver el reloj a 1939. Sí, ok. Y el gran problema que atravesaba Argentina era justamente la existencia del peronismo y la proscripción. La resistencia peronista era el tema constante y la mayor parte de los alborotos, los conflictos, lo protagonizaba la resistencia peronista. Así se abren dos grandes vertientes. ¿Por qué? Alberto Ezcurra Uriburu empieza a decir, claro, para hacer la revolución nacionalista, Tacuara va a tener que absorber al peronismo. Otro que también, tipo, claramente No la veía. tenían un delirio. O sea, claramente en el proceso de nuestra revolución nacionalista, el peronismo se unirá a nuestras filas. No al revés. Esto, vos lo mirás a Alberto Ezcurra Uriburu y es un incel de hace 60 años en la foto. Es imposible, es algo que no tiene sentido. Es inviable. Y Joe Baxter empezó a plantear que al contrario había que acercarse al peronismo. Entonces, en las movilizaciones, Tacuara empieza a participar de las luchas con la juventud peronista a principios de los 60, con los sindicatos peronistas. De hecho, entre los Tacuara empiezan a figurar las ideas de Cahill de Magiers, que era un ex colaboracionista francés con el nazismo, funcionario de la República de Vichy, que se había exiliado, había escapado de Francia, pero que... esto va a ser re largo, les pido disculpas. Pero que empezó a tener una visión más allá. Digo, es verdad, necesitamos un Estado autoritario, violento, nacionalista y poderoso. Pero eventualmente habría que abolir la propiedad privada y establecer un régimen de propiedad comunitaria. Entonces los tacuaristas empezaron a decir, hay un punto en criticar el capitalismo, hay un problema social. Y un sector de Tacuara, inspirado por Julio Mainville, que era el intelectual antisemita, dice, no, ustedes están teniendo una infiltración marxista, una desviación, y se van y funda la Guardia Restauradora Nacionalista, que era un sector más nazi de Tacuara, que directamente pintaba, haga patria, mate a un judío. Va a ser difícil monetizar esto. La cuestión es que estas diferencias empiezan a afectar a los tacuaristas y finalmente Joe Baxter decide separarse de Tacuara, planteando que estaban viendo a las banderas de 1945 y dice, aunque ustedes no lo crean, hay un nacionalismo cipayo, un nacionalismo que cree que el destino de la Argentina se jugó en la Cancillería de Alemania en 1945. Y plantea que Tacuara, para impulsar una revolución, tiene que aliarse con el peronismo y luchar por el retorno de Perón al poder. Y así Tacuara se divide y nace el Movimiento Nacional Revolucionario Tacuara. El Movimiento Nacionalista Revolucionario Tacuara, liderado por Joe Baxter, se propone inspirarse en el ejemplo que había dado Fidel Castro para impulsar una revolución nacional. Fidel Castro, ya había ocurrido en la Revolución Cubana, había mostrado que el camino era la lucha armada y la insurrección para lograr una revolución nacionalista. Una revolución nacionalista que además solo sería posible si Perón vuelve a Argentina. Quiero de la que tomaba Baxter. Así, Baxter empieza a inspirarse en ambas cosas. Lee a Mao, lee a Lenin y demás. Hay un episodio que queda registrado en los archivos de la policía en la que un comando de la policía ingresa al departamento de Baxter a investigarlo en medio de todos estos quilombos y encuentran que Baxter tenía en la pared un cuadro de Hitler, un cuadro de Mussolini y un cuadro de Fidel Castro.
Y básicamente dijeron, bueno, esto es too much. Y se fueron. La cuestión es que Joe Baxter empieza a liderar. Vamos a evitar la desmonetización. Joe Baxter empieza a proponer entonces que Tacuara dirija un proceso revolucionario a través de la guerrilla urbana. Entonces empiezan a realizar asaltos a bancos, a puestos policiales, incluso llevan adelante el famoso asalto al policlínico bancario. Empiezan a capturar armas y se proponían iniciar la guerrilla, la insurrección que lleve al poder a una revolución nacional. En medio de esto, descubren algunos de los miembros y cae la mayor parte del movimiento nacionalista revolucionario Tacuara en medio de las persecuciones que siguen a la toma, al asalto al policlínico bancario. Participan de los planes de lucha de Augusto Timoteo Bandor y ponen Tacuara a la cabeza del plan de lucha que abre la perspectiva de la revolución nacional, nacional justicialista, nacional obrera. Y en ese marco, Joe Baxter pasa a la clandestinidad, viaja a Uruguay y después viaja a España, en donde conoce a Juan Domingo Perón en 1963. Perón queda fascinado con él, dice que es un tipo que veía claramente la política, que tenía una mente brillante. De hecho, Joe Baxter dirigía la Secretaría Política de Tacuara. Pero Baxter, de España, viaja a China, en donde se entrena como guerrillero. No puede ser, boludo. Y en 1964, quiero que sepan que todo esto es real. En 1964, viaja a Vietnam. No puede ser. Para luchar junto al Vietcong. No puede ser, boludo. Y recibe una condecoración de Ho Chi Minh. No hay chance, no. Se perdió de algo este tipo. Se perdió. Esperen. Después de eso, viaja a Cuba. Ok. Viaja a la tierra de la revolución y se encuentra con los dirigentes trotskistas del PRT. Ay, Dios. Eso lo lleva a incorporarse al Partido Revolucionario de los Trabajadores. Viaja a Argentina, participa de una serie de plenarios y conoce a Mario Roberto Santucho. Muy pronto, Baxter se empieza a acercar a la línea de Santucho. De hecho, viaja con Santucho a Francia y está en el Mayo francés. En Argentina, en 1970, Joe Baxter va a participar de la fundación del ERP. Con Santucho es uno de los que en el Congreso de julio del 70 vota la conformación del Ejército Revolucionario del Pueblo. Okay. Sin embargo, va a terminar teniendo diferencias con la conducción del PRT-ERP, que lo va a considerar un extremista de izquierda, ya que Baxter consideraba que había que apurar el inicio de la guerrilla rural en el monte tucumano en 1971. O sea, lo van a hacer de verdad en el 74 y él quería empezar en el 71. Había que hacer la guerrilla rural en el monte tucumano. ¿Cómo la ve el tipo, amigo? Es increíble. Es increíble. Finalmente rompe con estos y termina pasando a Chile, conoce a los dirigentes del MIR, se incorpora a la Cuarta Internacional y termina muriendo en un accidente aéreo yendo a una reunión de la Cuarta Internacional con fondos para financiar el movimiento trotskista. A su muerte, montones de órganos de prensa del peronismo de izquierda. Pensé que iban a ser un montón de organismos, porque tipo, imagínate si fueran al velorio fueran todas las organizaciones que tuvieron contacto con él. Del PRT dirían, ha muerto un revolucionario. ¿Todos son recuperables? No lo sé. No me animo a responder. No puedo, o sea, no. De nazi a fundador del ERP.